Emmanuel Macron ha lanzado una advertencia muy desafiante hacia Rusia hace unas horas. Dijo en vivo, si Rusia sigue, si va demasiado lejos, no voy a descartar intervenir en el conflicto ucraniano directamente, pronto. La Unión Europea está dispuesta, dice, a redoblar su apoyo a Ucrania en las próximas semanas y dijo también, ayer precisamente, cuando respondía a algunas preguntas de sus usuarios en redes sociales y concretamente le preguntaban si París planeaba una respuesta contundente frente a Rusia, dijo, Europa debe de estar preparado para disuadir a Rusia si amenaza la paz. Espero de todo corazón que no tengamos que ir a la guerra, pero si queremos la paz, tenemos que protegerla. ¿Cómo? Con la guerra y directa. Y dijo también que los europeos tienen que prepararse para participar directamente en esta guerra contra Rusia. Miren, déjenme presentarles el video directamente de lo que dijo Macron y después vamos a analizar el doble rasero que hay aquí. Est-ce que nous allons partir en guerre? ¿Vamos a ir a la guerra? No, no vamos a ir a la guerra. Por favor, déjame tranquilizarte. He hecho todo por Francia durante casi 7 años para que tengamos paz. Pero ser una potencia pacífica no significa que seamos débiles. Estamos enfrentando un desafío enorme. Ucrania fue atacada por Rusia y en algún momento debemos ser capaces de disuadir a Rusia de avanzar aún más. Porque en Ucrania está en juego la soberanía y la integridad del territorio del país, pero también está en juego el Estado de Derecho, es decir, nuestras leyes comunes. Si permitimos que suceda en Ucrania, es supervivencia del más fuerte y nunca estaremos seguros. Porque está sucediendo a 1.500 kilómetros de distancia. Porque en cualquier momento, Rumania, Polonia, Lituania u otros países podrían ser atacados y porque nosotros mismos perderíamos toda credibilidad y seguridad. Entonces, mucho está en juego para nuestro futuro y nuestra seguridad en Ucrania. Por eso dije que tenemos que ayudar más, lo cual haremos en las próximas semanas, entregar más equipos a los ucranianos. Pero también debemos decir en algún momento, si los rusos van demasiado lejos, todos nosotros los europeos debemos estar listos para actuar para disuadirlos. Está cada vez más cerca de casa. Así que debemos estar preparados para ello. Aún así, espero con todo lo que tengo que no tengamos que ir a la guerra. No, Francia no es una potencia de guerra sino de paz. Y sí, si quieres tener paz, tienes que protegerla. Por eso debemos armarnos y por eso debemos ser un elemento disuasorio y creíble a veces hacia nuestros adversarios, diciéndoles, si vas demasiado lejos y amenazas mis intereses, mi seguridad, no descarto la intervención. Qué interesante el discurso de Macron, porque dejó esbozado el complejo esquema de la OTAN del por qué tienen que enfrentarse a una guerra directa con Rusia. Déjenme desmenuzar esto porque tiene varios mensajes ocultos entre líneas, ni tan ocultos, ¿eh? Yo creo que están más que claros. Primero, ¿qué tan lejos podría ir Rusia antes de provocar esta respuesta de Francia? ¿A qué se refiere Macron cuando dice si va más lejos? ¿Qué tan lejos es lejos? Emmanuel Macron lo dejó bastante previsible en sus declaraciones. Dijo y advirtió que si Rusia se atreve a ir demasiado lejos en su invasión en Ucrania, Europa tiene que estar lista para actuar. Pero si escuchamos atentamente entre líneas lo que dijo, se percibe también otro mensaje. Macron realmente está preocupado por lo que una victoria de Rusia va a representar para Francia o contra Francia, contra la OTAN y contra la Unión Europea. No se trata únicamente de proteger a Ucrania o de salvaguardar los principios democráticos y el derecho internacional. Lo que está en juego aquí es la credibilidad y la fuerza de Occidente en su conjunto. Y la retórica de Macron nos indica que el verdadero temor pues, es que Rusia exponga a la OTAN como débil y a una falta de cohesión de la Unión Europea o una Unión Europea desunida, que pierde una guerra. Un fracaso tan monumental va a ser devastador tanto para la OTAN como para la Unión Europea porque les va a revelar una incapacidad de proteger a sus propios estados aliados y que más de 30 estados no pudieron contra uno solo.
Y eso no solamente va a ser devastador, va a ser ridículo. ¿Qué mensaje envía esto a otros actores en el escenario internacional? Claro que tiene la razón Macron cuando dice el mundo se va a reír de nosotros. Por supuesto que eso va a pasar. Si Moscú desafía con éxito a Ucrania, ¿qué podría evitar que otras potencias hagan lo mismo en el futuro? ¿Quién va a respetar a la OTAN en adelante? Pongámonos en los zapatos de Macron y veamos cuáles son sus verdaderos miedos. Macron, cuando habla precisamente con esta voz amenazante de la necesidad de defender a Ucrania y de disuadir, dice, a Rusia, de extender sus ambiciones expansionistas, dice Macron, está mandando otro mensaje. Está mandando una realidad todavía más complicada, porque mientras Francia pretende adoptar una postura dura, la realidad es que no hay un consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea. Miren, los países del este de Europa, por ejemplo, Polonia y los estados bálticos, están muy en desacuerdo con lo que dice Francia. Hay otros como Alemania, por ejemplo, que se están mostrando más cautelosos, e Italia está totalmente en contra de Macron. Y ese es el talón de Aquiles que puede romper el frente europeo en caso de una mayor escalada en el conflicto. Ahí está el verdadero punto débil de la OTAN. No está en Rusia, está en casa. Y si bien las sanciones económicas han afectado, dicen, a Rusia en alguna medida, lo cierto es que han terminado por pegarle un balazo en el pie a la misma economía de la Unión Europea. Eso ya nos quedó más que claro. Hay altos precios de la energía, una inflación fuera de control, y todo eso le está pasando la factura a la población de la Unión Europea y tiene además una presión política enorme frente o en contra de los líderes europeos que está en aumento. ¿Ustedes creen que puede la Unión Europea seguir manteniendo un frente unido después de esto? Y luego está el tema de la disuasión militar que busca Macron, que no se traduce automáticamente en acciones efectivas. Cuando Macron habla del envío de armas y del apoyo logístico a Ucrania, hay que considerar que eso puede no ser suficiente para ganar la guerra del lado ucraniano. Ya no es determinante eso a estas alturas. La OTAN ha intentado, esta no va a ser la primera vez, ya varias veces mostrar su fuerza realizando ejercicios militares. Ya hicieron de todo, ya desplegaron los ejercicios militares más grandes en su historia, el Street Defender. Ya desplegaron y ampliaron su arsenal nuclear. Ya mandaron todos los paquetes de ayuda militar posible a Ucrania. Y la realidad es que esto no ha cambiado de una forma determinante para Ucrania, para bien, el frente de batalla. Y entonces, estos mensajes de Macron parecen contradecirse con una necesidad más bien de su política interna. Algo que no nos dice, pero que nos queda claro es que la popularidad de Macron ha caído en Francia a sus niveles más bajos. Y debe de tomar, obviamente, debe de manotear la mesa, debe de tratar de tener una postura firme, algo que haga exaltar a las masas, por ejemplo, desafiar a Rusia. Y eso, según la lógica del Macron, suponemos, ¿verdad? Porque si no, no entiendo qué está pasando aquí, le podría ganar algún apoyo en otros sectores de Francia que hoy están preocupados por su propia seguridad, haciéndolos sentir inseguros. Y entonces hay sectores que temen este enfrentamiento, por eso la pregunta que le hacían precisamente ayer en vivo, probablemente hasta provocada a estas alturas, y estamos viendo el resultado de esto. Ahora, Macron ha hablado también del peligro geopolítico y militar en Ucrania. ¿Qué dice? Dijo en ese discurso, en ese breve mensaje, que Rusia es una amenaza a la estabilidad global y al derecho internacional. Una amenaza que tiene que ser confrontada para proteger precisamente los derechos humanos, el derecho internacional. Pero cuando observamos, por ejemplo, su silencio, al mismo tiempo que critica a Rusia por una desestabilidad al derecho internacional y vemos cómo calla en el conflicto en Israel y por las violaciones del derecho humanitario en Gaza, pues hay un doble rasero que lo exhibe como mentiroso. Porque la ONU ha sido muy clara, la intención genocida en Gaza no puede ser ignorada. Miren, muchos cuando yo digo que es un genocidio ponen en el chat que no es un genocidio. No lo voy a decir yo y no vamos a discutir. Vamos a ver qué dice Francesca Albanese, que es la relatora especial sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados de la ONU. Y después de que veamos esto, veamos también, nótese el extremado silencio de Macron y cómo aquí no dice nada. Aquí no hay preocupación al derecho internacional que valga.
Después de casi 6 meses de asalto implacable por parte de Israel en la ocupada Gaza, es mi deber solemne informar sobre lo peor de lo que la humanidad es capaz y presentar mis hallazgos sobre la anatomía de un genocidio. Uno de mis principales hallazgos es que el liderazgo ejecutivo y militar de Israel, así como sus soldados, han distorsionado intencionalmente las reglas del derecho internacional humanitario sobre distinción, proporcionalidad y precaución, en un intento por legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino. Al distorsionar deliberadamente las definiciones de escudo humano, órdenes de evacuación, advertencias, zonas seguras, daños colaterales y protección médica, Israel ha utilizado su función protectora como un camuflaje humanitario, con el efecto de ocultar un patrón de conducta del que solo se puede inferir razonablemente una política estatal de violencia genocida contra los palestinos. En este contexto, encuentro que hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del crimen de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza. Específicamente, Israel ha cometido 3 actos de genocidio con la intención requerida de causar daño corporal o mental grave a miembros del grupo, infligir deliberadamente condiciones de vida al grupo calculadas para llevar a cabo su destrucción física total o parcial, e imponer medidas destinadas a prevenir el nacimiento dentro del grupo. Déjenme recordar que fueron las palabras de Francesca Albanese, la relatora especial sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados en la ONU. Cuando decimos que Israel está cometiendo un genocidio étnico, no es mi suposición contra la de otro en el chat. Son las palabras de la misma ONU. Y este informe reciente al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU precisamente describe cómo Israel ha cometido estos 3 actos, como decía la relatora especial, con una intención genocida contra el pueblo palestino. Daño físico, daño mental y condiciones de vida que lo que buscan es destruir a un grupo étnico. Medidas para impedir que sigan naciendo, borrarlos del mapa. Dice también, como ustedes escucharon, que poderosos estados miembros no solo no han intervenido, como Francia, por ejemplo, sino que han otorgado apoyo militar, económico y político. ¿Qué credibilidad tiene Macron cuando dice que hay que estallar una guerra de frente en Rusia porque es la única manera de salvaguardar el derecho internacional? Por favor. Mientras Macron habla del valor de defender el derecho internacional en Ucrania, ¿cómo justifica su silencio cuando la ONU está documentando que más de 37,000 palestinos han muerto, incluyendo a 13,000 niños, a manos de las fuerzas israelíes en Gaza? Casi 25,000 toneladas de explosivos. 25,000 toneladas es el equivalente a 2 bombas nucleares estalladas por Israel en Gaza, que han borrado barrios enteros, densamente poblados, con familias. Es una catástrofe humanitaria. ¿Cómo puede Macron reconciliar su discurso de justicia cuando calla en Gaza? Más de 385 incidentes de violencia de colonos han sido registrados en los primeros 9 meses del 2023. Es la cifra más alta, por cierto, que se ha conocido hasta la fecha. Esto no se había visto jamás en la historia moderna. Tan solo entre el 7 de octubre y el 31, 203 ataques de colonos israelíes se documentaron donde más de un tercio involucraban armas de fuego. Y esto ocurre mientras las fuerzas israelíes escoltaban precisamente a esos colonos en sus incursiones para despojar del territorio a los palestinos. Es muy difícil proteger o argumentar que Israel está distinguiendo entre civiles y combatientes cuando las víctimas desplazadas de sus hogares son tratadas precisamente como escudos humanos y como ataques justificados, dicen, para daños colaterales, y entonces borrar del mapa lo mismo da si son niños, si son mujeres, si son familias inocentes. ¿Dónde queda el derecho internacional del que Macron se proclama defensor? Israel ha destruido Gaza, ha borrado infraestructura civil, ha dañado tierras agrícolas y para justificar esto usa un camuflaje humanitario
distorsionando las normas fundamentales del derecho internacional, no dicho por mí, dicho por la ONU. El gobierno israelí ha utilizado tácticas como órdenes de evacuación, zonas seguras que en realidad son verdaderos campos minados para exterminar a los palestinos una vez que están allá adentro. Y lo que realmente está buscando el gobierno de Israel es expandir su control en Cisjordania, despojarlos de su territorio y desaparecerlos de la faz de la tierra con cualquier pretexto, dicho por la propia alta comisionada adjunta para los derechos humanos. Y ahora, después de exhibir esto, amigos, regresando al tema de Macron, y vemos cómo la expansión de estos asentamientos ha provocado la indignación de las autoridades de la ONU, pero también un silencio sepulcral y misterioso de Macron, mientras dice que hay que explotar una guerra directa y de frente con Rusia porque es la única manera de proteger el derecho internacional. Y eso lo único que expone es un doble y cínico rasero, un doble rasero. Cuando conviene, es un defensor de los derechos humanos, Macron. Y cuando no, guarda silencio ante un genocidio y se voltea para otro lado. Albanese lo dijo claramente. El mundo está viendo ahora el fruto amargo de la impunidad otorgada a Israel y los estados debieron actuar antes. Pero como no lo hicieron, el momento podría ser ahora y no ayer, mientras Macron se preocupa de nuevo por estallar una guerra inminente contra Rusia. Alba. Sí. Cuando están tratando de desaparecer un pueblo, y no se justifica con el que se lleva se aguanta. Palestina no tiene ejército. Las 35,000 víctimas inocentes no son miembros de Hamás. Así que el que se lleva no se aguanta, señores. Hay que tener porque no es lo mismo Hamás que el pueblo palestino. Exacto. Hay que tener un poco de decencia, de cultura general, de respeto a las víctimas y de inteligencia. Alba, es como si en la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, Estados Unidos dijera, vamos a atacar México para acabar con los cárteles. Y vamos a borrar a todos los mexicanos del mapa, porque así acabamos con el tráfico de drogas. ¿Ustedes comprarían un discurso tan tonto? Bueno, pues hay que pensar eso cuando nos acordemos de Palestina. O sea, es lo mismo. Nada más que allá es peor algo. Claro. Y volviendo a lo de Macron, a mí me llamó mucho la atención el discurso tan bonito que se aventó Macron. Por poco lloro. Decía, en parte de su discurso dijo, es que hay que defender nuestros valores. Y yo me quedé así como de, pues qué chidos valores, ¿verdad? Cuando le mandas armas y apoyas el genocidio de Israel, qué bonitos valores, pues, ¿no? Qué ofertón, ¿va? Qué ofertón, qué bonitos valores cuando estabas en el Níger robándote el uranio y todo, ¿no? Pues qué bonitos valores tenemos, ¿no? Hay que defenderlos, hay que... Luego dice, es que si perdemos contra Rusia es la supervivencia del más fuerte. O sea, exacto, es la supervivencia del más fuerte. Es por eso que están empecinados en mandar hasta el último centavo que puedan a Ucrania para que Ucrania siga peleando con Rusia. Porque es la supervivencia del más fuerte. Y porque a lo mejor ya se dieron cuenta que no son los más fuertes. Exacto. Entonces es demostrar eso. Ellos no pueden quedar como débiles, que también lo dice en el discurso. Luego también dice que si pierde Ucrania, ellos van a perder credibilidad, porque la supervivencia del más fuerte depende de eso. Ellos se han vendido como la alternativa del mundo, de los que traen la paz, la democracia, los valores occidentales y todo. Entonces, si ellos pierden, pues pierden credibilidad. Y también dice que deben armarse, que ellos son un país de paz. Ajá. Pero que tienen que armarse hasta los dientes para disuadir y estar preparados en caso de que Rusia los quiera atacar. Bueno, si somos un país de paz, ok, está bien, tienes tus armas, no te los discuto. Pero si somos un país de paz, ¿por qué no mejor armar mesas de diálogo? ¿Por qué no mejor buscar otras maneras de disuadir a los enemigos que con relaciones diplomáticas y no con bombas atómicas y no diciéndoles que es momento de que todos nos metamos a la guerra? Esa no es una manera de buscar la paz y se dice que es un país de paz, ¿no? Está como que yo estaba leyendo su discurso y dije, ¿se lo compras si no conoces el historial que traen? Si no conoces el historial de un discursazo como para ovacionarlo de pie un minuto, cuando sabes todo lo que hay detrás dices, por favor. No, Alba, y parece que se le está olvidando a Macron que está hablando de Rusia. Y hay un déjà vu, un eco de la historia que no deja de sonar cuando el pequeño Napoleón
dice que va por la cabeza de Rusia. No deja de sonar en el eco de la historia esos momentos precisamente napoleónicos en donde Macron fue por el entonces zar de Rusia en las políticas expansionistas de Francia de ese momento. Hablábamos de zar Alejandro I. ¿Qué pasó? Napoleón, acostumbrado a conquistar imperios y todo lo que se proponía, pone su mirada en la entonces Rusia zarista y lo que hacen es que en lugar de combatir a Napoleón de frente, los ejércitos del zar se internan adentro de Rusia, pero Rusia es enorme y antes de internarse en Rusia, de resguardarse ahí, quemaron todos los campos y los plantíos y las cosechas antes de irse replegando, de manera que cuando iba avanzando el ejército francés, solo se encontraba con devastación. No había cómo reabastecer a las tropas. Todo estaba quemado, todo estaba destruido. No había un grano, no había una fruta. Y cuando por fin llegaron el ejército de Napoleón a Rusia, se encontraron con la muerte y la destrucción. El fin de Napoleón. Ahora, yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de esto, porque después precisamente acaba de pasar el 9 de mayo, el día de la victoria, cuando hablamos de que el 80% de las fuerzas alemanas de la Segunda Guerra Mundial fueron abatidas a manos del Ejército Rojo, precisamente. ¿A qué voy con esto? A que no se puede subestimar a un enemigo como Rusia, sobre todo de una manera tan electorera, porque muy en el fondo, Alba, lo que puede persistir aquí es un afán de Macron de ganar popularidad en las encuestas, pero no se vale tensar así la línea de la Tercera Guerra Mundial por ganar algunos puntos en tus preferencias electorales. Caramba. Pero pues no hay escrúpulos, ¿verdad? No, completamente. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale y pues Macron le está jugando toda la guerra. Lo llevó a otro nivel, ¿no? Sí, porque pues el amor al poder es más grande. Y nuestra encuesta del día por YouTube dice, ¿piensa que la Unión Europea tiene la capacidad militar y política para enfrentarse a Rusia? Opción A, sí, la Unión Europea es suficientemente fuerte. Opción B, no, la Unión Europea no está preparada. Y opción C, depende de la OTAN. ¿Tú qué opinas, Alba? Ay, pues, tomando en cuenta las declaraciones de un alto general de Reino Unido cuando dijo que no le duraría ni 2 meses a Rusia, pues yo creo que... Y de la propia Alemania también, ¿te acuerdas? Que salió y dijo que tenían que prepararse para un conflicto contra Rusia y que podrían estar listos, primero dijo, en 10 años. Yo creo que no es el momento de y andar echándole ganas, con ganas de vender, dijo que en 5. Exacto, no es el momento de andarse poniendo a los brincos con nadie. Creo que es el momento de buscar la paz en el mundo, pero pues a Macron eso no le trae buen puntaje en las elecciones. De hecho, se me fue el comentario de un amigo que dice que él es guía de turistas y que hace 2 días tuvo la oportunidad de estar con un grupo de franceses y que les preguntaba acerca de qué opinaban de Macron. Que mejor que conocer la opinión pues de los ciudadanos franceses, ¿verdad? Y que le decían que Macron comparado con otros líderes europeos es una dama. O sea, es el más educado y es el más tranquilo. Entonces, imagínense cómo estarán los demás. Pero a lo mejor es el más tranquilo, pero es el más escandaloso. Es como Donald Trump. Es de los que les gusta hacer mucho escándalo en los medios y a la hora de la hora no es tan malo. Pues sí, no parece así que tú digas, puta, qué tranquilo, dame 2 para llevar. La verdad, no. Parece de estos gallitos de pelea, ¿no? Sí. Que está bueno, ahí o sea, imagínate listo para ver a quién le lanza el picotazo. Hasta Washington le dijo, oye, llámanos, ya cálmate, ¿no? Nos vas a meter en una bronca. Pero es que si se fijan a Biden, todos se le suben a las barbas. Sí, pero para que hasta Biden pues sí, todos se le suben a las barbas. Pues es que a Biden Netanyahu, Macron, todos se le han subido a las barbas. Sí. O sea, fíjate que sí. No trae el control de nada el señor. O sea, a pesar de que es tan que le gusta el pleito, la guerra, para mantener los intereses de los que lo pusieron en donde está, no tiene como que mucho respeto y mucho peso su opinión internacionalmente. Ahí está Macron, ahí está Netanyahu y... Sí, o sea, parece que tiene el poder de activar conflictos, pero no de pararlos. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque entonces estamos viendo... pues un escenario en donde cuando algo se sale de control, ya no hay quien medie eso, ya no hay quien regrese. Y ahí sí, Alba, eso es una línea roja muy peligrosa porque mientras esto sucede,
pues vemos cómo al mismo tiempo Macron está tensando la línea de la Segunda Guerra Mundial en un punto en donde sabemos ahora que se puede romper muy, pero muy fácilmente. Sí. Como bien decían nuestros amigos el otro día en un en vivo, en los comentarios, que tenemos un Napoleón de feria con Macron. Que se siente Napoleón, pero que es un Napoleón de feria. Y no porque las ferias sean malas, sino que no te vas a encontrar las cosas de mejor calidad porque obviamente es una feria. Pero, conclusión, Alba, qué doble rasero, qué doble discurso tan cínico. Salir a decir que no hay otra opción más que la guerra con Rusia si queremos realmente defender el derecho internacional, cuando la alta comisionada de la ONU sale y dice esto y el otro calladito. Ahí sí, no habla, ¿no? Entonces, no quieres defender el derecho internacional. Quieres que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de tu compadre. Claro. Mira, Alba, el resultado de la encuesta piensa que la Unión Europea tiene la capacidad militar y política para enfrentarse a Rusia. El 58% piensa que no, que la Unión Europea no está preparada en estos momentos. Dicho por la propia Unión Europea, claro. Lo han dicho, ¿no? Que sus reservas están bajas, que tienen que prepararse. Depende de la OTAN, el 27%. Y el 14% piensa que sí, que la Unión Europea es suficientemente fuerte. Yo, la verdad, prefiero no descubrirlo. No sé ustedes. Ya tenemos suficiente, ya. Mejor no adivinarlo, mejor dejarlo así. A mí me gusta mucho vivir, la vida es muy bonita. Mejor no descubramos nada. Siento que tengo una alergia a morirme y no. Y una alergia muy fuerte a las guerras y a las bombas atómicas. Sí, no nos llevamos las bombas atómicas, digo, no. Le va a costar muy caro a Ecuador. Esa fue precisamente la declaración que hizo ayer el expresidente Guillermo Lasso respecto al asalto a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glass. Todos no sabemos ya esa historia, pero el desenlace que podría tomar sería muy diferente del que llegásemos a imaginar. Cuando dice Guillermo Lasso que es un error que le va a costar muy caro a Ecuador, ¿qué tan caro es eso? Y sobre todo, a Noboa. En su opinión, la operación fue un completo error que le va a terminar costando un alto precio personal incluso al actual presidente de Ecuador y al país también. Dijo que existían alternativas mucho más diplomáticas, por supuesto, para manejar la situación, como rodear la embajada o demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia. La irrupción policial a la misión diplomática mexicana ha dejado a Ecuador precisamente ahora, después de esto, en un dilema diplomático y está planteando cada vez más preguntas y declaraciones de exmandatarios y jefes de Estado, no nada más de otros países, exmandatarios del propio Ecuador que están coincidiendo en esto, que el precio que se va a pagar va a ser exorbitante. Las consecuencias implacables. ¿Por qué el gobierno decidió violar el territorio diplomático mexicano? ¿Cuál es el verdadero motivo y la gravedad de las acusaciones que se hacen contra Glass que justificaran esta medida y sobre todo qué repercusiones va a tener esto con México y con la comunidad internacional? Pues la Policía Nacional, si ustedes recuerdan, ingresó a la embajada durante esa noche, rompió puertas, ventanas, vehículos blindados que atravesaron las calles precisamente para que nadie escapara. Tomaron los patios traseros del consulado mexicano a la fuerza con el objetivo pues de capturar a Glass, que estaba refugiado ahí en la embajada mexicana bajo la condición de asilado, una condición que le había otorgado el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y las autoridades ecuatorianas han defendido desde entonces esta operación, argumentando pues que Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional y que Glass es condenado precisamente por corrupción y que no es un perseguido político. Pero hay que recordar que el jefe de la misión diplomática mexicana en Quito, hablamos de Roberto Canseco, calificó personalmente esa acción como una locura y dijo en su momento que temía incluso por su vida cuando intentaba resistirse al asalto policial y fue maltratado por fuerzas del orden ecuatoriana. Según Canseco, el personal diplomático fue golpeado, describió esta irrupción como una invasión criminal que puso en riesgo no solo la vida de Glass, sino también la vida y la seguridad de los diplomáticos mexicanos. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó
que su personal resultó herido durante el asalto. Desde la perspectiva ahora precisamente, y es la revelación de este día, desde la perspectiva del expresidente Lasso, esta situación con la Operación Causa Justa de 1989, por ejemplo, hizo este símil, esta comparación de cuando Estados Unidos invadió Panamá para capturar precisamente al dictador Manuel Noriega, pero que incluso ni en los peores escenarios de la Operación Causa Justa de Estados Unidos, de una invasión en Panamá, ni siquiera en ese momento Estados Unidos se atrevió a violar la embajada del Vaticano donde estaba refugiado en ese momento. Dijo Lasso también en su entrevista que la incursión ecuatoriana fue una decisión impulsiva que le va a costar muy caro a Noboa. No mencionó directamente a los responsables. Su mensaje fue claro. El gobierno en general, el gobierno ecuatoriano, podría haberse precipitado y ahora debe enfrentar las consecuencias de su elección. Pero ahora, cuando Lasso advierte que le va a costar muy caro a Ecuador, está apuntando a muchos escenarios posibles que podrían incluso llegar a desencadenar un costo muy alto para el país. Primero, por supuesto, estaría el costo diplomático. Ecuador podría enfrentarse con problemas muy serios directamente con México, pero también con otros países que hoy están viendo con mucha preocupación esta violación de una embajada que rompe las normas internacionales, incluso las más básicas. Esto sí, para que vean, es un verdadero riesgo para el derecho internacional. Uno que podría llevar incluso a una escalada de tensiones diplomáticas y que podría también, claro, afectar las relaciones comerciales y políticas culturales, no solo con México, sino con el mundo. ¿Qué pasa si México decidiera tomar represalias, si decidiera, por ejemplo, retirar su representación diplomática en Quito, impulsando, además de las acciones que ya ha tomado, pues que esto ya sucedió, pero que además de eso siguiera un golpe a la economía ecuatoriana? Y es un escenario que déjenme decirles en un momento que es muy fácil de imaginar si existiera esa voluntad. Pero antes hay un segundo costo, que sería igualmente crítico, que estaríamos hablando del impacto precisamente en la comunidad internacional de organizaciones como las Naciones Unidas, la OEA, que ya se ha pronunciado en esto, condenando a Ecuador, erosionando su imagen global, dificultando, por supuesto, con esto la cooperación internacional. Nadie quiere ser el paria de la diplomacia. Nadie. Bueno, creo que solo Noboa. Pero además de él, nadie. Sobre todo en un mundo donde cada vez hoy estamos más interconectados que nunca, caer en una lista negra de estas de organizaciones multilaterales podría significar, por supuesto, que Ecuador pierda el acceso a financiamientos, a programas de desarrollo, apoyos diplomáticos. Y luego está un tercer escenario que sería el altísimo costo político que está pagando Daniel Noboa. Imagínense heredar un país sumido en problemas económicos, un país con mucha violencia, con altos niveles de corrupción. Eso ya de por sí, que es lo que heredó Noboa, es un desafío tremendo. Pero encima de tener que lidiar con todo esto, ahora asúmenle por gusto, añadirle a tu administración una crisis diplomática con México, pues ese definitivamente es el golpe final para su administración. Apenas estaba comenzando a darle forma a su estrategia de gobierno cuando se abona él solito esto. Y le da, claro, una falta de credibilidad en la gestión de la política exterior que está socavando su capacidad de negociación, tanto interna como externa. Y claro, cualquier esfuerzo de reconciliarse con México y con otros países va a ser interpretado también, porque ahora se puso en jaque por otros políticos suyos, por sus adversarios, como una debilidad. Y ahora está entre la espada y la pared. Él solito se puso en esa situación. ¿Cómo? Pues con esta estrategia de alimentar la polarización interna de su país. Y finalmente, por supuesto, está el costo económico directo, que ese sí que podría ser devastador para Ecuador, porque la percepción de inestabilidad política, junto con, por supuesto, una mala gestión diplomática pésima, diría yo, pues supone el hecho de que se haya atrevido a violar territorio de una embajada extranjera, que eso no se había visto, ha generado un verdadero cóctel que está asustando a los inversores extranjeros. Ecuador ya tenía de por sí problemas muy serios en sus finanzas públicas y ahora, imagínense, con una deuda externa que supera los $63,000 millones,
un déficit fiscal aproximadamente de 3.6% de su Producto Interno Bruto y agréguenle a eso un crecimiento económico proyectado en apenas el 1.5% para este año, y claro, pues ahora después de esto los inversionistas internacionales pues están viendo muchos riesgos políticos en la situación de Ecuador, agregado claro a la violencia. Estas decisiones tan erráticas se están traduciendo en una depreciación de los activos ecuatorianos y lo que está provocando es que sus bonos soberanos pierdan valor. Y para muestra un botón, en el 2019 Ecuador de hecho ya tuvo que reestructurar su deuda una vez, tuvo que renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder obtener un préstamo adicional de más de $4,000 millones. Cualquier nuevo tropiezo después de eso no hace más que elevar las tasas de interés de la deuda, y ya era un problema. Eso, claro, está resultando en un costo de financiamiento internacional que le está terminando como un efecto boomerang a Ecuador, resultando ser mayor de lo que antes tenían. Una caída en la inversión extranjera que también está pasando, está provocando una desaceleración de la economía más profunda en Ecuador, una desaceleración que ya se está acentuando cada vez más, que está repercutiendo en el empleo, en los salarios. Actualmente, por cierto, y este dato es muy importante, el desempleo en Ecuador ronda en el 5%, pero más del 30% de la población trabaja en el sector informal. Entonces, sin inversión, muchos de estos trabajadores lo que va a pasar es que van a perder su única fuente de ingresos. Por ejemplo, en el sector agrícola, que representa casi el 10% del Producto Interno Bruto ecuatoriano, el financiamiento internacional pues es clave para mejorar su infraestructura, para tener mejores maquinarias, para hacer mejores y más rentables sus procesos de distribución. Si no hay esas inversiones, lo que va a pasar es que Ecuador va a perder su competitividad en el mercado global. Y eso, como que 2 por 2 son 4, que va a afectar a la seguridad alimentaria de millones de ecuatorianos. Y finalmente Ecuador ya de por sí tenía acuerdos comerciales importantes que ahora están en riesgo también, por ejemplo, sobre todo con México. Las exportaciones con nuestro país alcanzaban más de $1,300 millones al año con corte al 2023. En su mayoría estábamos hablando de productos agrícolas como plátano, camarón, flores. Si estas tensiones con México se agravan todavía más, si no se quita la tapa de la presión a este problema diplomático, pues Ecuador va a ver esa reducción de sus cifras. Eso es evidente. Y va a terminar afectando directamente a miles de pequeños productores que dependen de esos ingresos y que no tienen la culpa, que son finalmente nuestros hermanos ecuatorianos. Y finalmente, la cereza en el pastel, también hay que considerar el impacto en el turismo, un sector que representa alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Y el país ha estado intentando recuperar esos niveles prepandémicos que ahora son muy difíciles, sobre todo por los altos niveles de violencia que antes no existían en Ecuador y que están deteriorando su imagen para el turismo y está reduciendo precisamente los ingresos por ese sector. Está afectando a las ciudades costeras, sobre todo a las regiones amazónicas, a las famosas Islas Galápagos, donde el turismo es el principal motor económico del país. Y no parece, Alba, que vaya a haber una salida fácil a esto, y a eso se refiere precisamente Lazo cuando dice que este es un error que le va a costar muy caro a Ecuador por culpa de la imprudencia de una sola persona. Claro, sobre todo porque, como bien mencionabas los datos, él recibió un país con problemas. Él no lo sumió en los problemas que ya lo recibió un país con problemas. Tomar esta decisión creo que tuvo que sopesar las consecuencias que podían traer. Yo lo decía en su momento y lo vuelvo a repetir. Tuvo otras alternativas. Negar el salvoconducto para que el señor Glass no dejara la embajada mexicana, porque muchos decían, es que México pudo mandar el avión y sacarlo. Sí, pero necesitaba un salvoconducto. Mientras el gobierno, aunque supuestamente tenía que dárselo, sí se podía hacer pato, como muchos decimos, y negárselo, llevarse a México a la Corte Penal Internacional, llevarse a México a todas las cortes, denunciarlo
por obstruirle la justicia, como ya lo habíamos mencionado. Tenía muchísimas vías en de las hacer que, lo mismo, pero exacto, de una forma no tan belicosa, de ¿no? una forma mucho más elegante y mucho más inteligente, en la que en este momento no tendría tantos países en su contra por haber invadido la embajada, y sería completamente otra historia. Porque entonces el señor tendría pues más países de su lado, países que le dirían, pues sí, México tuvo un problema, no debió haber hecho eso, tienes razón, te has comportado a la altura, te fuiste a las cortes que debiste irte, has negado salvoconducto porque estás buscando la justicia que prometiste a tu pueblo, y no tendría todos los problemas con los que se puede enfrentar. Yo siempre lo he dicho, hay maneras de llegar a buenos términos y de obtener el resultado que quieres, claro, sin quemarte tanto internacionalmente. Hay muchos caminos para llegar a Roma. No Sí. nada más había uno. ¿Qué salva esto? Falta de pericia política. Es que Tanto poder a una persona que no estaba acostumbrado a tenerlo y se siente el rey del mundo encima incluso del derecho internacional. Dice un dicho, reza un dicho por ahí. Se dice lo mismo gritando que hablando. Y Sí, el señor gritó. sí. Cuando no debía haber gritado. Él pudo hablar y obtener el mismo resultado únicamente hablando. Irse a las cortes, negar el salvoconducto, mantener a Glass dentro de la embajada mexicana en Ecuador, pero mantenerlo ahí, no darle el salvoconducto para que se fuera a ningún lado, y hubiera obtenido lo mismo. No tendría a Glass en la cárcel, es cierto, pero no hubiese irrumpido una embajada, que eso es realmente el problema que tiene. Tal vez pudo haber llegado a otro acuerdo, otro resultado, y sacar a Glass de ahí. No sabemos. A lo mejor México enfrentaría las sanciones si hubiese actuado de forma distinta. Y la encuesta del día por YouTube dice: ¿cuáles serán las principales consecuencias del asalto a la embajada para Ecuador? Opción A, crisis diplomática severa. Opción B, sanciones económicas internacionales. Opción C, pocas o ninguna consecuencia. Yo creo que, Alba, del resultado que veamos precisamente de esta encuesta en la realidad, nos vamos a dar cuenta quién estuvo realmente detrás de esto. Cuidadito, porque si de pronto Washington comienza a entorpecer sanciones, quiere decir que está protegiendo a su niño, que al final lo mandó a hacer eso. Claro. Parece como que había un disimulo ahí en la OEA, no se definía muy bien Washington. El presidente de México presionó demasiado, no se lo mandó a decir, le dijo: difícilmente un país haría esto si no sintiera el respaldo de alguien más. Y también dijo Alba precisamente que pues estaba con esto. Oye, el fantasma de Víctor, ¿se lo viste ahí? Como que otra imagen apareció ahí. Lo que estaba diciendo Alba es que alguien estaba respaldando esta situación y no se lo dejó entre líneas, dijo: sospecho de Washington. Claro. Porque Washington está siendo muy ambiguo, y también Canadá. Y somos socios comerciales. No se les olvide que el TEMEC está aquí. Claro. ¿Qué tiene el Ecuador? Ay, pues tiene muchos recursos naturales. Tiene petróleo. Tiene muchas cosas de las cuales echar mano. ¿Cuál es la especialidad de Estados Unidos? Pero fíjate, mandar empresas que aprovechen el petróleo. Ahí está Exxon, pregúntenle a la Guyana. Pero yo siento que ni siquiera se trató de eso. Yo les voy a decir lo que yo sospecho en el fondo, que si se confirmaran se me haría muy egoísta esto para el Ecuador, porque están pagando una consecuencia de algo que ni siquiera tiene que ver con Ecuador. ¿Yo qué creo? Y es una sospecha muy personal, ¿eh? No, ahora sí, como diría Alba, no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vi una nota del País hace unos días, ustedes saben cuál es el periódico El País, diciendo que la DEA estaba presionando porque México ha entorpecido el visado para varios de sus agentes que quieren ingresar a México, más agentes de la DEA. Sale la Secretaría de Relaciones Exteriores y desmiente esto y dice: a ver, no es cierto. El año pasado se autorizaron visados para 4 de sus agentes, pero esto lleva un proceso. ¿Por qué de pronto les surge meter
a un batallón de agentes de la DEA en pleno proceso electoral. Alba, tiene tintes electorales. Claro que les interesa. Es la avanzada de Xóchitl Gálvez. Es lo que yo sospecho. Pues, es su estado mayor. Es su estado mayor, es su avanzada, es su propagandista político para un momento clave en donde urge mucho tratar de hacer algo por los aliados de Washington en México, que podrían ser más afines. Urge llevar la democracia. Urge llevar la democracia a través de Alito Moreno y Xóchitl Gálvez, porque son más aliados, más afines a las políticas de Washington. Digo, esto no es un secreto. No, ni siquiera es algo que nosotros sospechemos, Alba. La misma Xóchitl Gálvez ha dicho en sus discursos políticos que ella va a tener una mejor relación con Washington. De hecho, su primera visita formal al extranjero como precampaña fue al Departamento de Estado estadounidense. ¿Qué hago, patrón? Claro, y después de que estuviera allá, comenzaron los ataques en ProPublica, como avanzada antes de que llegara, se fue y cayó el ataque del New York Times. Curiosamente, después viene esto en el Consulado de México en Ecuador, en la Embajada de México en Ecuador. ¿Por qué a través de Novoa? Díganme cuántos presidentes de América Latina son ciudadanos estadounidenses. Exacto. Como para pedirte, mijo, te voy a pedir un favor. Sí, patrón, ordéneme. ¿Cuántos? Sí, no. Ciudadano estadounidense. Pasa lo del asalto a la embajada mexicana, vuela para Miami a reportarle al patrón. Con su jefe de seguridad. Exacto. No, dice que por un asunto personal, pero curiosamente se lleva al jefe de la seguridad ecuatoriana. O sea, yo aquí tengo una sospecha. Si esta sospecha se confirma, Alba, entonces Ecuador estaría pagando un verdadero embrollo diplomático por el capricho de tener una injerencia en las elecciones mexicanas, en donde Ecuador, Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica, ¿no? En donde Ecuador ni siquiera tenía por qué pagar los platos rotos. Esa es mi muy personal apreciación. Claro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Para mí todo tiene estos indicios porque esta serie de eventos desafortunados comenzaron, si tú te fijas, en la época de precampañas. Y se ha venido acentuando cada vez más mientras más nos acercamos al día de las elecciones en México. Claro, porque dices, ¿cuándo se había visto que un precandidato se esforzara tanto en hacer campaña en el extranjero? Es cierto, habemos muchos mexicanos fuera del territorio mexicano, valga la redundancia, ¿no? Habemos muchos mexicanos regados en el mundo, pero hay más mexicanos dentro de México. Entonces, ¿por qué te pones a hacerle primero campaña fuera? Y empezando en Estados Unidos, ¿no? Como que se va para Estados Unidos, la señora se pasea, y luego empiezan a salir el montón de cosas. Dices, fue mucha complicidad. Luego ves que dice, el petróleo no es negocio, por eso vamos a las refinerías y que no sé qué. Entonces, estamos viendo que es un gran negocio, se están desatando guerras. Únicamente, pues para ella no es negocio. Obviamente el negocio es para Estados Unidos. Si no, vean por qué se voló el Nord Stream 2, quién ha resultado con muchas ganancias de esto. Si no fuera negocio, porque ExxonMobil se chamaqueó a la Guyana, que les dijo un precio y que resultó ser 200 veces más, ¿verdad? Si no fuera negocio, ExxonMobil no estuviera en la Guyana. Tampoco son la Madre Teresa de Calcuta para andar salvando pueblos, ¿no? Veamos las cosas. No es negocio y la señora quiere entregar todo. Dices, hay muchas cosas que no cuadran en esto, empezando por... Por cierto, Alba, mira, porque puede ser nuestra opinión muy personal, ¿no? Se los acabo de preguntar en una encuesta. Es importante porque a lo mejor dicen, bueno, Víctor, es que tú ya crees que todo es electoral y que el mundo gira alrededor de las elecciones de México. Puede ser que sea mi apreciación, pero para mi gusto son demasiadas extrañas coincidencias en tan pocos meses. Acabamos de poner una nueva encuesta porque me interesa mucho, Alba, saber si es solamente nuestra opinión o qué opinan nuestros amigos que nos ven, por cierto, también desde Ecuador. Porque si esto se confirma, quiere decir, amigos, que no es algo que ni siquiera se gestara en Ecuador, sino que tiene que ver con un intento de injerencia en las elecciones de México. Que no es algo nuevo. Que no sé qué digo, no sería la primera vez. Dice la nueva encuesta, ¿crees que el problema diplomático con Ecuador tiene relación con el proceso electoral mexicano? Voten. Me parece que es interesante, Alba, esta encuesta porque nos mostraría otra perspectiva que a lo mejor... Yo creo que todos hemos sospechado
pero a lo mejor no lo hemos dicho de frente, así como, oye, ¿tendrá alguna relación esto? Porque me parece que valdría la pena. Hasta el mismo presidente López Obrador lo ha dejado ahí entrever como que, a ver, a mí se me hace que a este lo mandaron, que mucha coincidencia. Y de la encuesta principal, ¿cuáles serán las principales consecuencias del asalto a la embajada para Ecuador? El 47%, fíjate, muy dividida, Alba, el 47% piensa que habrá consecuencias de sanciones económicas. El 40% cree que solo será una crisis diplomática severa, que eso ya es demasiado. Y el 11% piensa que pocas o ningunas. Déjame darte mi opinión personal aquí, Alba. Uh-huh. Yo creo que las consecuencias van a ser pocas o ningunas. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque cuentan con la protección de quien lo mandó. Claro. Yo es lo que pienso, pero el tiempo nos dará la razón o nos mostrará si nuestras sospechas serán equivocadas. Aguas con esto, amigos, porque el diablo anda suelto. Claro. El diablo anda suelto. Mira, como dice nuestro amigo Juan Nuncio, yo estoy de acuerdo en de la injerencia extranjera es palpable, porque Estados Unidos ya no pueden mandar como lo hacían con los corruptos gobiernos anteriores, tienen que buscar chivos expiatorios. Exacto. Y si vemos la historia de la injerencia que ha tenido Estados Unidos a través de la DEA o a través de la CIA en Latinoamérica, han sido muchísimas. Pero sobre todo no en es México, algo nuevo. En México ya tuvieron. López Portillo era empleado de la CIA. En Latinoamérica, amigos, por donde empezamos, hay muchísimas historias de injerencia. O sea, no es algo nuevo, no es algo que digamos, ay, es que nunca lo habían hecho. Por favor, pero si son maestros en realmente, eso. Alba, ¿Cómo por qué no lo harían esta vez? Es la pregunta. Claro. Y si lo peor que le pudo pasar a Washington, a la administración de Biden, lo peor fue el gobierno de López Obrador. Sí. Estarían mejor con... ¿Cómo se llamaba el otro? Ah, pues Anaya. Fue Anaya precisamente, ya se me había olvidado. Estarían mejor con Anaya, pero si ni te cuento. ¿Dónde vivía? Pues donde vive. Exacto, donde vive. Bueno, en campaña su familia estaba en Estados Unidos. Tienen Oye, qué buen ejemplo, fíjate. Anaya está en Estados Unidos, Ajá. Alba. Está acusado de corrupción en México. Pero no se toca. Pero no hemos mandado tropas a sacarlo de Estados Unidos. De entrada, Alba, pues porque si lo hiciéramos, pues ya nos hubieran tundido con F-35, ¿verdad? Claro. Pero no somos así. No somos así. Pero curiosamente también, ¿de qué está acusado el presidente legítimo de Venezuela, que no es Maduro? ¿Guaidó? En Venezuela está acusado de desfalco de muchos millones. De hecho, Venezuela le estaba pidiendo a Estados Unidos la ficha roja. Vive? ¿Y a dónde vive? A un lado de Anaya. Ah, pues han de ser vecinos. De ventana. Vecinos de ventana. Sí, o sea, vean. Pero ahí no se toca, ahí sí no, porque ellos están defendiendo la democracia. Con mis niños no, dice Biden. Ajá. con mis pequeños, con mis retoños no. Con los demás sí. Gracia y justicia para todos. Imagínate pero mis retoños ese vecindario, no. Ahora sí que es la vecindad del Chavo. Mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos aquí. Déjame, Alba, en lo que lees un comentario te voy a poner la captura de pantalla del resultado de esta encuesta rápida que hicimos aquí. Porque es interesante, ¿no? Ver cuál es la opinión de la gente. Mira, qué triste, porque dice nuestro amigo Joel Ben. Desde el 16 de mayo ya no hay más consulados ecuatorianos en México. Los ecuatorianos tendrán que hacer sus trámites en USA o Guatemala. Qué triste, porque realmente tú que necesitabas hacer un trámite en la Embajada de México por alguna visa o por lo que fuera, porque hay muchos ecuatorianos viviendo en suelo mexicano, ahora tengas que desplazarte a otro país por culpa de los políticos, ¿no? Entonces te afectan a ti, te afectan a tu bolsillo, porque ahora tienes que pagar un vuelo, tienes que pagar hoteles, hacer una cita, hacer una cita, y son muchos gastos más extra de lo que de por sí ya es. Claro, o sea, sí, eso está terrible. Pues mira, vamos a ver también qué piensa la gente en este pequeño ejercicio democrático. ¿Crees que el problema diplomático con Ecuador tiene relación con el proceso electoral mexicano? Pues el 79% piensa que sí, es electorero, que sí es una injerencia. El 20% piensa que estamos viendo moros con trinchetes donde quiera. Pero... es que son muchas... Como decía un amigo, se me fue tu comentario, amigo, pero era muy cierto. En la política nada es casualidad. Y es completamente de acuerdo. Nada pasa por casualidad en la política, y menos cuando hay tantos intereses.
Ahí está, nuestro amigo José C.G. En la política nada es casualidad, por supuesto. Menos cuando hay tantos intereses. ¿Qué hay en México? Recursos naturales. Y un gobierno que le cae en la punta del hígado a Biden. ¿Qué hay en Ecuador, amigos? Muchos recursos naturales también. ¿Y qué tienen? Un presidente que es estadounidense, Pues que ha llevado la democracia. Y en México no hay eso, no hay democracia. Acuérdense que se violan mucho los derechos humanos. Entonces, pues, Dicho por Blinken. sí, pues sí. Dicho por Blinken, ya hablamos de eso, de la ironía, del chiste se cuenta solo. Pues ve qué perspectiva, Alba, qué conclusión de esta tarde. El tiempo nos va a decir si estamos equivocados o si teníamos la razón. Las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado ya el control de 9 localidades en la provincia de Kharkov en tan solo este fin de semana, en 2 días. Un avance significativo que podría alterar ahora el equilibrio en toda la zona de conflicto. De hecho, ahora es muy importante preguntarnos a partir de hoy cuáles son las implicaciones estratégicas en este nuevo escenario de batalla. ¿Cómo va a responder la OTAN y sus aliados en Ucrania ante esta escalada tan rápida? Un cambio potencial en el equilibrio de poder como el que estamos viendo en menos de 48 horas va a tener repercusiones duraderas incluso en la geopolítica de esta zona de aquí en más. Este avance, por cierto, ha costado mucho. Según el Ministerio de Defensa ruso, las pérdidas enemigas ascienden a cientos de soldados y equipamiento crucial. Por ejemplo, se habla de pérdidas de tanques, de sistema de artillería. Pero ¿por qué es tan importante esta ofensiva? Porque demuestra no solamente la capacidad militar rusa, sino también la vulnerabilidad en la que hoy se encuentran las fuerzas ucranianas después de que la OTAN dejara de suministrar el armamento que necesitaban. Tan solamente el día de hoy se han reportado 4 nuevas localidades reivindicadas por Rusia, más las 5 de ayer, 9 en tan solo 48 horas. Miren esto. Rusia continúa los ataques en el noreste de Ucrania. El domingo reivindicó la conquista de otras 4 localidades de la región de Kharkov en el marco de la ofensiva terrestre que lanzó desde el viernes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reportó encarnizados combates en gran parte de la frontera y que las tropas rusas intentan afianzarse en algunos pueblos y en otros simplemente los utilizan para seguir avanzando. Según el gobernador de Kharkov, la situación es difícil y unas 4.000 personas fueron evacuadas, un día después de que las fuerzas rusas reivindicaran la captura de 5 pueblos de la región. El domingo también se registraron ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod, donde murieron 4 personas y una veintena resultaron heridas. Las fuerzas rusas avanzan desde el viernes en esta zona ucraniana fronteriza, que ya invadieron en 2022 y de la que luego fueron expulsadas ese mismo año. Pues ahora las Fuerzas Armadas de Rusia, específicamente hablamos de la agrupación de tropas llamada Sever, han llevado a cabo operaciones que han resultado precisamente en la reivindicación de localidades como Gatich, hablamos también de Krasnoye, de Morojovets y por supuesto de Oilenovko. Y estas localidades que están ubicadas en la provincia de Kharkov han sido el escenario ya de intensos combates en los últimos días. Muchos reportes hoy están señalando que se ha neutralizado incluso al personal militar y al armamento que pertenecen a las brigadas ucranianas de la defensa territorial y también a otra brigada mecanizada. El escenario aquí, lo más lamentable es que en el fuego cruzado también han fallecido 4 víctimas reportadas hasta este momento, que son pérdidas horribles que no deberían de existir en estos escenarios, que lamentablemente estamos viendo la escalada de este conflicto de una manera acelerada y lo que hay que preguntarnos es ahora qué impacto tiene esta ofensiva en términos estratégicos y económicos, porque este costo ha sido muy elevado para las fuerzas ucranianas. Según reportes, se han perdido ya más de 100 soldados en combate tan solo en estas últimas horas, 2 tanques, un vehículo blindado de combate Cossack, 4 autos militares y además Rusia ha destruido también a una unidad de artillería precisamente francesa, autopropulsada, la famosa Caesar de 155 milímetros francesa ha caído ya.
2 obuses de 20 de 152 milímetros y un obús de 30 de 122 milímetros también. Están entre los sistemas de misiles múltiples checos Vampar y también un sistema de lanzacohetes múltiple Grad. Es decir, una mezcla de armamento occidental de Francia, de Washington, de países, por ejemplo, como países checos. Estamos viendo cómo han caído todos estos armamentos ya en menos de unas horas. ¿Y cuál es el valor de estos equipos que se ha perdido? Porque hablamos de millones de dólares en pérdidas para Ucrania, no solamente en términos financieros, sino por supuesto también en la capacidad de combate y de defensa. Este sistema de artillería, por ejemplo, el Caesar, tiene un valor aproximado de 5 millones de dólares cada unidad. Entonces el hecho de que se destruyera significa por supuesto una pérdida de un equipo muy avanzado que era capaz de lanzar proyectiles de 155 milímetros con una precisión devastadora, y ahora Ucrania ya no lo tiene en el frente. Estos obuses D-20 y D-30 que también perdieron fueron un golpe letal, porque aunque no valen tanto, pero eran muy necesarios para Ucrania en el campo de batalla porque eran piezas de artillería que no pueden ser reemplazadas porque no llega más armamento occidental a tiempo. Y estos sistemas de lanzamientos múltiples Vampar también de tecnología checa, que pueden llegar a costar hasta 3 millones de dólares por unidad, pues ahora también los han dado de baja y su capacidad de disparar varios cohetes contra una amplia zona los convertía en un recurso que era fundamental para las fuerzas ucranianas. No solamente para los ataques ofensivos, también para sus ataques defensivos. Y pues la pérdida de este equipamiento en sus líneas de artillería para Kiev le están cambiando el escenario de guerra, porque el daño no se queda solamente ahí. Las localidades también de Gatich y de Krasnoye, también la localidad de Morojovets y de Oleinokov, no son simplemente puntos en un mapa, tienen un peso geopolítico que está erosionando el territorio ucraniano porque está socavando la posición crítica en Kharkov. Este avance, esta reivindicación de Rusia representa nodos importantes ya para la defensa territorial de Moscú, porque les está dando al Kremlin estas líneas de suministro vital que tanto necesitaba como puntos de reunión de tropas y posiciones defensivas también naturales. El mismo Zelensky, como veían ustedes en el clip, aceptaba que era vital para Rusia tener el control de estas zonas porque de ahí reabastecen ahora sus unidades para generar más avances acelerados. Por eso controlarlas era crucial porque ahora les da una ventaja táctica a las tropas rusas para lanzar desde ahí ataques a otras zonas o incluso para defenderse de las contraofensivas ucranianas. Hay varios reportes aquí también que están señalando que la agrupación de tropas Sever ya está aprovechando de hecho estos puntos para asegurar la neutralización de las fuerzas ucranianas que están en las áreas aledañas a las que ya tomaron, y la pérdida de 2 brigadas de defensa territorial de Ucrania y también de una brigada mecanizada, pues es una muestra precisamente de cómo están logrando despojar a los soldados ucranianos capacitados de sus zonas, porque ya no tienen estos puntos críticos ni tampoco este arsenal defensivo que era vital para que no se quebraran sus defensas. Incluso en un informe previo ya se había señalado que las fuerzas rusas habían liberado 5 localidades adicionales, que habían neutralizado personal y equipamiento de 2 brigadas mecanizadas más de la fuerza ucraniana, otras 2 de la defensa territorial de Ucrania también, y un destacamento fronterizo. Entonces, en menos de 48 horas, las pérdidas ya se estima que han ascendido en esta otra zona a 170 soldados, 3 carros blindados de combate, 4 vehículos, 34 militares ucranianos que también fueron capturados como prisioneros. Es un terrible revés. Es un fin de semana negro para Ucrania porque están realmente sintiendo un avance fuera de control de las tropas ucranianas y no parece haber una esperanza próxima porque el equipo que se supone que iba a llegar no llega de forma eficiente y estos números están representando mucho. No son solamente 170 soldados. Digo eso sin mencionar que pues eran padres, eran hijos, eran esposos.
También estamos hablando de la pérdida de recursos que está debilitando la estructura militar ucraniana en una región en donde dependía mucho de ellos mantener el terreno conquistado para poder tener una esperanza. Entonces, ahora, ¿qué significa esto para la moral de las tropas ucranianas? Porque perder 34 soldados como prisioneros no solamente está privando a las fuerzas de combatientes activos, sino que también está mandando un mensaje muy fuerte para el resto de las tropas. Este destacamento, de hecho, también que fue neutralizado, tiene precisamente el propósito de abrir otro hueco más en Kharkov, en donde pues ya hablamos de 9 localidades que en este momento están bajo el control ruso y difícilmente van a regresar. Ya había intentado Rusia en el pasado tomar el control de estas localidades sin mucho éxito. Hoy parece que la historia no se está repitiendo de la misma manera. Hay un impacto muy diferente en estos momentos en el territorio ruso y estamos viendo precisamente un despliegue de un perímetro militar mucho más amplio que la última vez. Y lo cierto es que este conflicto en Kharkov pues ahora sí está redibujando los límites del poder en la región. Y la pregunta del millón, evidentemente, si podrá Ucrania mantener esta marea, digamos, avance de las tropas rusas que parece fuera de control, no lo pueden contener ya. Y en menos de 48 horas, Alba, ya son 9 localidades reivindicadas. Así es. Hablábamos ayer en mi canal acerca de la importancia que tiene Kharkov para Ucrania. ¿Por qué es tan necesario tenerlo? Y ahorita que estabas hablando de las víctimas, también el día de ayer estábamos diciendo que pues Rusia ha dado a conocer el estimado del número de soldados que ha perdido Ucrania. Y el número es altísimo, amigos. Son aproximadamente, según el gobierno ruso, son 111,000 soldados. O sea, muchísimo. Porque en marzo pasado ellos decían que Ucrania estaba perdiendo por lo menos 1,000 soldados al día. O sea, es un número... Imagínate. Altísimo. Más aparte, todas las víctimas inocentes. También los soldados que son víctimas inocentes. Porque yo lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Se unen por patriotismo, por amor a su patria, por la bandera, lo que sea. Y son víctimas de un juego de intereses de políticos. Y hay otros que están ahí obligados por la nueva ley de Zelensky. Exacto, otros que están obligados. ¿Tú ves que hasta los están deportando de otros países? Cuando ya tienen refugio y los están regresando, aun cuando ya están supuestamente protegidos en otros lugares, vas para atrás. Sí. Aquí no cabes, te toca ir a pelear a tu país, ni modo. Oye, que yo no quiero... los está mandando de regreso. Exacto, que yo no quiero la guerra, que estoy en contra de eso, no me importa. Naciste en Ucrania, vas para atrás. Tienes edad para agarrar un arma, un rifle, le sirves. Oye, que nunca he disparado, no importa. Sirves de carne de cañón. Sí, terrible. O sea, es realmente terrible. Porque les digo, ellos están ahí por convicción, por amor a su patria, pero están realmente sirviendo al juego de intereses. Son la carne de cañón los soldados, desafortunadamente, del juego de intereses que hay. Y las víctimas inocentes desde lado y lado. Porque mira, hoy se reportan 5 víctimas, al parecer civiles inocentes, en estos ataques rusos de Kharkov. Ayer, 4 víctimas inocentes, entre esos 3 niños en los ataques ucranianos a Donetsk. Uh-huh. Se está quedando en este fuego cruzado de lado y lado. Cuando cae un misil, es muy difícil que se eviten este tipo de lamentables fuegos cruzados civiles. Sobre todo cuando está dirigido... Mira, lo de hoy es sumamente condenable. No me malinterpreten. Sumamente condenable. No podemos justificar la muerte de civiles. Pero también lo de ayer fue sumamente condenable porque lo de ayer fue un ataque en medio de un festejo cívico. Sí. Lo de hoy fue en un campo de batalla de una guerra sin sentido que debiera de terminar. Pero lo de ayer fue en un lugar donde no había militares. No. Los famosos HIMARS que le han mandado a Ucrania los está utilizando contra la población civil que no está armada, donde no hay militares rusos. O sea, no hay razón
para que hubiese caído un bombazo donde cayó. Estaban festejando el 10º aniversario de que hicieron su referéndum y se unieron a Rusia. Era un festejo, era un desfile, estaban familias. Nosotros presentamos una parte del video de que es terrible. Había puros niños, puras familias. Se alcanzó a ir en la grabación, los niños llorando, la gente corriendo, despavorida, gritando. Porque no había soldados, no tenía nada que ver con ahora sí que con la guerra. Era un pueblo festejando y les mandaron un bombazo. Mira, o sea, es terrible. De hecho, aquí lo tengo. Déjame presentarte el audio en un momento. El video de las imágenes para los que no lo vieron ayer, porque es terrible. Era en lo que leemos algunos comentarios. Es terrible, Alba, porque no era un campo de guerra, era una festividad cívica. Ves hasta los niños corriendo, en un momento se los presentamos. Dice nuestro amigo David Cetina, y todavía siguen personas de otros países viajando a Ucrania pensando que les van a dar una paga. Viajan a una muerte segura y en vano. Sí, supuestamente les están pagando hasta $3,000 mensuales. La vida no tiene precio, amigos. Yo creo que irse a meter a una guerra que no es tu guerra por intereses. Si vean, mismos ucranianos que están fuera de Ucrania, que decidieron huir porque no querían ser parte de esta guerra, los están regresando. ¿Tienen 18 años? Vas para Ucrania a pelear. ¿Tienes 59 años? Vas para Ucrania a pelear. Oye, que yo ya estoy en otro país, que me dieron el refugio, que yo ya soy persona protegida por el tema de la guerra en mi país, no me importa. Naciste en Ucrania, vas para atrás. Oye, que mi hijo llegó de 16 pero ya tiene 18, ya sirve para carne de cañón. Y eso es terrible, porque es gente que estaba buscando rehacer su vida después de que iniciara este conflicto, esta invasión, esta guerra, como ustedes lo quieran llamar. Pero eran personas que estaban buscando rehacer su vida, encontrar un nuevo hogar, lejos de lo que era su hogar, de lo que era su tierra, y ahora resulta que como necesitan más soldados, porque no son suficientes 111,000 soldados que han perdido la vida, pues hay que traer más. Todos los, bien decía el de la OTAN, ¿no? Hasta que el último ucraniano esté de pie. Sí. Porque a ellos no les importa, porque ellos están en oficinas donde no tienen frío, donde no tienen calor, donde no les falta comida ni agua. Ellos están sanos, ellos no tienen angustia por saber cómo está su familiar en el campo de batalla, ni nada. Entonces, es muy, muy fácil y muy cómodo disponer de la vida de alguien más desde una silla. Y decir, hasta que el último ucraniano siga de pie. ¿Y le has preguntado a ese ucraniano si él quiere? Porque muchos no quieren, pero los están obligando. Entonces, no se vale. No creo que alguien, por muy poderoso que sea, tenga el derecho de decidir por la vida de los demás. Claro, no, es terrible. Sí. Dice nuestro amigo Abel Manuel Cuevas, eso es el mismo guión de Israel autorizados por los gringos, lo único que Rusia es más fuerte que Ucrania y la OTAN juntos, los palestinos débil frente a los palestinos, el mismo guión. Pues sí, nada más que lamentablemente, solo que Ucrania tiene un ejército. Palestina. Mira, no déjame tiene. mostrarte lo que pasó ayer en Donetsk. Son apenas unos segundos, pero es muy importante también tener este referente de para qué se están usando los misiles HIMARS. Repito, es condenable de lado y lado. Cuando se lanza un misil en una zona de guerra y hay bajas civiles es condenable porque debió de haberse asegurado que ese misil no impactara en fuego cruzado. Pero cuando se manda a un festejo cívico, eso es otra dimensión. Eso ya no es guerra. Qué terrible, ¿no, Alba? Porque claro. eso no es la franja que está ahorita en este momento en guerra. Claro. Ellos estaban en un festejo cívico. Nadie tiene armas. Digo, a ver, no le gusta a Ucrania ese festejo porque este día lo que se celebraba ayer en Donetsk era la independencia de Donetsk y después de la independencia decidieron unirse a Rusia. Entonces, para Zelensky,
es un día amargo porque ese día se le fue Donetsk, que si bien o mal que el referéndum fue legal o no fue legal, la gente estaba ahí festejando y les cayó un misilazo HIMARS fabricado en Occidente. Claro, que o sea, Occidente lo envió supuestamente para que replieguen el avance a las tropas rusas, no contra los mismos que en su momento es suelo ucraniano, aunque bueno, pero nacieron siendo parte de Ucrania, decidieron después anexarse a Rusia. Ahora sí, como dirían en mi pueblo, haiga sido como haiga sido. Alba, pero no por este eso tipo, merecen un misilazo. Claro, a Zelensky es un terrorista. Claro. Que además es tonto, le gana la víscera. ¿No le hubiera servido más esos HIMARS para defender Kharkov? En lugar de haberlo mandado a un festejo cívico en Donetsk. Es como decía, imagínense, a lo mejor mucha gente de esa región no votó a favor de unirse en el referéndum de unirse a Rusia, porque dijeron, yo me siento ucraniano, yo soy ucraniano, yo no quiero ser parte de Rusia. A lo mejor hay mucha gente. Y dicen, ok, bueno, pues ya, ni modo, me tocó unirme a Rusia, yo me quedo aquí he estado toda mi vida, pero yo no estaba de acuerdo. Con estos actos terroristas, los estás aventando a que los estén, brazos de Rusia. Exacto, a que hayan dicho, pues sí, debí unirme a Rusia y debimos hacerlo antes, porque mira, el que se supone que era nuestro presidente nos está aventando misilazos. Misiles en la cabeza. ¿Qué es eso? Y Alba, o sea, misiles que, por cierto, si quieres ser pragmático, oye, te hacían más falta en Kharkov para salvar a tus tropas, a tus soldados, en lugar de mandárselos a un festejo cívico en Donetsk. Los insentidos de la guerra, Alba, o de las vísceras. Claro. La encuesta de la noche, ¿cuál crees que es el principal objetivo de Rusia con su avance en Kharkov? ¿Robarle territorio a Ucrania, proteger sus fronteras o ejercer presión política sobre Ucrania? Y la OTAN, por supuesto. Así que ahí están las tres opciones. Voten porque es importante su opinión, Alba, para saber qué es lo que opinan nuestros amigos. Pues mira, Alba, ahí están los resultados de las elecciones. ¿Cuál crees que es el principal objetivo de Rusia en su avance en Kharkov? Proteger sus fronteras, 64%. Ejercer presión política en Ucrania, 20%. Y robarle territorio a Ucrania, el 15%. Muchas gracias a todos por participar, porque su opinión es muy importante. Y nos vemos mañana empezando una nueva y bonita semana. Dios nos los bendiga. Adiós. Hasta luego.